La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en este lugar. Nuevamente estamos aquí. Podemos todos disfrutar de la misericordia de Dios, disfrutar del amor de Dios para con nosotros y disfrutar de la oportunidad que Dios nos da para escuchar y poner por obra su palabra. Vamos a orar como siempre lo hacemos, primero pidiendo la dirección de Dios en esta tarde para que lo que hablemos hoy de la palabra sea lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere hablarnos para cambiar nuestras vidas. Bendito Dios y Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces, Padre. Te damos muchas gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Gracias por la oportunidad que nos regala, Señor, de la vida nuevamente, de la salud, Señor, de las fuerzas, Señor. Y te pedimos que en esta tarde tú nos dirijas con tu Santo Espíritu. Nos dirijas para que lo que hoy se escuche de tu palabra, lo que hoy hablemos de tu palabra, sea lo que tú quieres dirigir a tu pueblo, Señor. Y que esa palabra pueda dar fruto, Señor, como tú quieres que ella dé, Señor, en nuestras vidas, cambiando y transformando nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en esta tarde yo les quiero hablar bajo el tema desorientados del propósito divino. Y conforme vaya desarrollando el tema que les quiero hablar en esta tarde, vamos a entender mejor el porqué del título, hermanos. Si yo hablo de Romanos capítulo 8, versículo 28, yo diría que estoy hablando de uno de los pasajes mejor conocidos por muchas personas, por muchos creyentes, y que mucho más es mencionado a raíz del significado que tiene en la vida de cualquiera de nosotros. Realmente, si nosotros hablamos de este texto, podemos darnos cuenta que es reconfortante, que es un texto que llega a levantar el ánimo de cualquier creyente, de cualquier cristiano, que pueda pasar por dificultades, que pueda pasar por problemas y que, como todos los seres humanos, pueda sentir que en algún momento de su vida ha perdido la fuerza. Romanos capítulo 8, versículo 28 hace parte como de esos versículos alrededor de la Biblia que traen fortaleza, que traen consuelo para los hijos de Dios, que traen como aliento para continuar hacia la meta, como es mencionado por el apóstol Pablo en sus cartas. Pero yo quiero primero mencionar algo que sucede alrededor de este pasaje. Varias cosas que suceden alrededor de este pasaje entre los cristianos. Uno muchas veces escucha hablar personas entre ellas y que se preguntan, que se cuestionan el por qué están pasando diversas dificultades o diversos problemas. Muchas veces los creyentes entre ellos mismos dicen, ¿por qué será que yo estoy viviendo esto? ¿O por qué será que yo estoy pasando por aquello? Pareciera ser muchas veces que Dios se olvidó de mí o Dios me está castigando por mis errores. Y de ahí ha surgido muchas veces el concepto, aún dentro de la misma iglesia, de que Dios es un Dios castigador y que Dios es un Dios sin misericordia, y de esa manera haciendo a la Biblia de alguna manera mentirosa. Al mismo tiempo, hay cristianos que están en sus oraciones pidiendo a Dios constantemente que
la imagen de Cristo sea forjada en su vida, como lo dice la palabra, de tal manera que cada día nos podamos parecer más a Él, que cada día nuestra semejanza sea más a Él. Y cuando Dios se dispone a realizar este tipo de cosas como nosotros lo pedimos, es una realidad que nosotros no podemos negar, y que la palabra lo dice contundentemente, de que la formación, la imagen de Cristo se da en el cristiano en un ecosistema que consiste en dificultades, en problemas, en rechazo, muchas veces en angustia y qué sé yo, cuánta cantidad de cosas. Entonces, nosotros debemos de tener presente que la formación de Dios surge en dificultades y en problemas. Y este verso está enfocado en hablar de eso, en hablar de que todo ese tipo de cosas es para un bien, tienen un propósito divino. Es como ilustrar de que la purificación de la mayoría de los metales preciosos que nosotros llegamos a conocer se da en el fuego. Si uno se pone a mirar metales como el oro, la plata, eh, la formación de otro tipo de, de valores preciosos que hay en la naturaleza, como lo puede ser un diamante, toma mucho tiempo y se hace en procesos que muchas veces tienen temperaturas demasiado altas, o que no son procesos inmediatos, o que no son procesos repentinos, sino que es algo que va de manera consecuente en un tiempo prudente. Ahora, yo quería hacer esa aclaración primero que todo para que entendiéramos un poco lo que significa ese texto, lo que ese texto está tratando de hablar. Ese texto nos está queriendo decir que todo lo que sucede en la vida de un cristiano está alrededor de formar la imagen de Cristo en la vida de esa persona, y que todas esas cosas van a ayudar a bien, sean dificultades, sean problemas y del tamaño que puedan llegar a ser. Desde que un cristiano esté en la voluntad de Dios y esté dentro del propósito divino, como lo dice el mismo pasaje, todo ese tipo de cosas van a ayudar a su bien, y eso es lo que está tratando de decir. Y para confirmar eso, usted puede leer el versículo 29 de ese capítulo 8. Ahora, a lo que quiero enfocarme yo en esta tarde, lo que quiero hablar, nos va a invitar a cada uno de nosotros a meditar de una manera detenida y cuidadosa en cómo estamos utilizando este pasaje, y cómo se vuelve en realidad en nuestra vida, cómo realmente llega a aplicarse en la vida de cada uno de nosotros. Yo mencionaba al inicio que ese pasaje hace como parte de esos versos que están escritos que nosotros quisiéramos guardar, que nosotros deberíamos llevar como, digamos, un memorial, que nos permita entender que la voluntad de Dios en nuestra vida se va ejecutando todos los días, y se va ejecutando en todo lo que nosotros podemos llegar a hacer, siempre y cuando nosotros nos dispongamos a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Muchas veces, cuando nosotros como que no vemos que Él esté ahí, que Dios está ahí, es donde Dios actúa, y donde Dios se mueve, y donde Dios forma a sus hijos según su propósito. Aquí es donde quiero entrar al tema, hermanos. El verso dice, primeramente, a los que aman a Dios. Y yo podría preguntarme, bueno, ¿nosotros amamos a Dios? O podría cuestionarme, ¿amo yo a Dios? Y si uno le preguntara eso a alguien, o le preguntara a la iglesia o a muchas iglesias, la mayoría de las personas de una manera práctica y de una manera contundente diría que sí. Y muchas veces como en euforia, o muchas veces como con ese sentimiento, o como con esa melancolía, lo expresan muchos cristianos.
la cuestión importante de esto es, ¿a qué se refiere el texto cuando dice amar a Dios? A los que aman a Dios. Si yo hablo del amor a Dios, yo puedo decir que ese amor tiene muchas connotaciones en el mundo y quiero dar solo algunas. Primero, el mundo dice amar a Dios en emoción, con un sentimiento, podría decirlo con un sentimentalismo con el que responden a esa pregunta. El religioso proclama que ama a Dios por guardar una serie de rituales o una serie de costumbres que buscan recordar la divinidad y para él honrar esa divinidad. Por lo tanto, eso para ellos es amar a Dios y por eso dicen que lo aman. El filósofo, porque aún hay personas que eh, están dentro de esta área y digamos que creen en un Dios, dice amar a Dios, dicen que amar a Dios es llevar una vida con una conducta que pueda llegar a ser casi intachable en la sociedad y que aporte de alguna manera al progreso de esa comunidad. Y el simpatizante dice que ama a Dios cuando ama a las demás personas y digamos que se comporta de una manera ética y moralmente correcta, podríamos decirlo, podríamos mencionarlo. Y hay muchas otras connotaciones, hay muchísimas de que se pueden tener sobre cómo se ama a Dios o qué es amar a Dios o quién ama a Dios, porque las personas pueden decir, sí, yo amo a Dios. Y usted pregunta, ¿y por qué? No, porque yo hago esto, esto, esto y aquello. Pero mi pregunta es, ¿qué significa realmente? ¿Qué estaba tratando de decir Pablo cuando dijo a los que aman a Dios? Primero yo quiero preguntar, ¿será que es posible que uno pueda llegar a amar a alguien, a una persona que no conocemos? ¿Cómo puede ser posible que yo llegue a amar a alguien si ni siquiera lo conozco? ¿Cómo pueden llegar a amar a Dios todas estas personas que le mencioné, simpatizantes, filósofos, religiosos o aún el mundo? ¿Cómo pueden llegar a amar a Dios si ni siquiera lo han conocido? Y vuelvo a a la primera pregunta, ¿cómo puedo amar yo a otra persona que ni siquiera la conozco? Es imposible amar a quien no se conoce, hermanos. Eso es algo muy lógico. Nosotros los seres humanos comenzamos a amar a alguien cuando lo conocemos. La comunión cada vez más estrecha con una persona crea lazos y esos lazos cada vez se hacen más fuertes, lo cual nos permite amar con sinceridad y de verdad. Efesios capítulo 1 versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí es donde quiero responder y este es uno de los pasajes claves para entender esa frase que dice Pablo a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Vuelvo y repito el pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La respuesta es muy sencilla, hermanos. Cuando conocemos un poco más de Dios, tanto más amamos su persona. Básicamente, amar a Dios es amar la comunión que cada uno de nosotros tiene con la Escritura. Y amar esa comunión con la Escritura es vivir vidas completamente diferentes al sistema que funciona en este mundo. Ahora, es muy importante aclarar que es a todos aquellos que aman a Dios, que siguen su palabra, que las cosas les ayudan a bien. Por eso es que Pablo lo menciona.
Pablo dice, a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que siguen su palabra, los que tienen comunión con su palabra, los que lo conocen. Y lo conocen a través de que a través de la escritura. Es a ellos a los que las cosas les ayudan a bien. Y ese tipo de personas son esas personas que viven vidas diferentes. No saber de Dios, sino cuando conocen a Dios es cuando una persona comienza a vivir completamente distinto, y es a este tipo de personas a las que las cosas les ayudan a bien, es a ese tipo de personas a las que ese pasaje se aplica, hermanos. El texto lo está mencionando, Pablo lo está mencionando. Pablo pone ese condicionante al principio, dice a los que aman a Dios, a ese tipo de personas. Y la Biblia es bastante clara frente a ese caso, hermanos. Y a la verdad, hermanos, aquí falta aclarar algo. Y es que a los que aman a Dios son los que conocen a Dios. Los que conocen a Dios son los que tienen comunión con su palabra. Y los que tienen comunión con su palabra son aquellos que siguen la verdad. Eso también es muy importante. Yo no puedo llegar a amar a Dios utilizando la escritura para la mentira o entendiendo la escritura de manera incorrecta. ¿Por qué digo esto? Porque es que hay muchas personas hoy en nuestro tiempo que hablan de Dios, pero que están desorientados del propósito divino. Y yo digo esto porque son personas que han tomado la escritura, han manipulado muchas partes de la escritura y siguen utilizando ese pasaje de Romanos para aplicarlo a sus vidas. Como seres racionales que somos nosotros los seres humanos, fuimos creados con la capacidad de tomar decisiones de manera individual. Podemos darnos cuenta que hay cantidad de cristianos hoy tomando decisiones con rumbos completamente equivocados. Han tomado decisiones apartadas completamente fuera de la voluntad de la escritura, de la palabra de Dios, y aún así este tipo de personas mencionan este verso para escudar su situación o su vida o sus propias decisiones, hermanos. Y aquí es donde está el peligro. Conocemos muchas personas que dicen que lo que viven es el propósito de Dios para sus vidas. Es aquello como que Él está permitiendo para que puedan ser formados según su propósito a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es el fin, hermanos, del verso 28. Está queriendo decir que todo lo que Dios permite es para que cada día nos parezcamos más a Cristo, para que cada día nos moldee de acuerdo a lo que Él quiere. Y lamentablemente, muchos cristianos no aprenden a distinguir el propósito de Dios, la voluntad de Dios con nuestra propia voluntad. Y por eso es que hay muchos hoy que están totalmente desorientados del propósito divino, pero vuelvo y repito, son expertos en aplicar ese verso de Romanos para decir que todo está muy bien. Uno ve personas que defienden sus posiciones porque usan la misma escritura para respaldar sus argumentos, pero tristemente la usan de manera incorrecta. Hay personas que toman decisiones en sus vidas, toman rumbos completamente equivocados en sus vidas, de pasajes bíblicos. En base a esos pasajes bíblicos toman sus decisiones así, tomando interpretaciones completamente equivocadas, y aparte de eso aplican pasajes a sus vidas que en realidad no se están cumpliendo. Los que aman a Dios, a los que aman a Dios, y quiero ser reiterativo, son aquellos que conocen a Dios de la manera correcta, que conocen verdaderamente a Dios a través de las escrituras. Y permítame aclarar algo, hermanos. A Dios se le ama a través de la verdad de la palabra.
y yo se lo voy a confirmar más adelante. No es de cualquier mentira, no es de cualquier capricho humano o no es de cualquier voluntad humana que se toma de la misma escritura, hermanos. Lo mencionábamos en un programa pasado, lo recuerdo, y es que hoy las personas no quieren someter sus vidas a la palabra de Dios, sino que quieren someter la palabra de Dios a su propia voluntad. Y por eso es que en muchas iglesias, en muchos lugares, hay cristianos completamente desorientados de ese propósito de Dios, de ese propósito divino, pero siguen diciendo que todo está bien y sacan este tipo de pasajes. Y aquí es donde quiero aclararles, hermanos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y este pasaje lo estaba leyendo en la versión de la Biblia de las Américas, hermano. Aprobados cuando usamos la palabra de verdad, no mentiras, no nuestros propios deseos, no nuestra propia voluntad. Lo que yo quiero que meditemos cada uno de nosotros, hermanos, es en cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. No podemos ser buenos para aplicar toda nuestra manera pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y siguiendo el propósito para nuestras vidas. En este momento, hermanos, hoy hay muchas personas que recuerdan ese pasaje de Romanos 8:28 para aplicarlo a su vida y están completamente desorientados. Eso es lo triste, hermanos. Eso es lo lamentable de este tipo de situaciones. Y son personas que muchas veces uno puede hablarles o usted le puede hablar o cualquiera de nosotros puede hablar y siguen defendiendo su posición. Y el mensaje en esta tarde es que ninguno de nosotros está exento de ese tipo de situaciones, sino que cualquiera puede caer en eso. Entonces, a meditar es cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, cuál es la comunión que tenemos con la palabra de Dios, para que tengamos mucho cuidado con eso. Y quiero hacer 4 preguntas, hermano, muy importantes para que comprendamos el significado real y para que nos preguntemos sobre el significado real de Romanos 8:28. La primera es: ¿cómo se puede amar a Dios sin conocerlo? ¿Cómo puede llegar alguien a amar a Dios si ni siquiera tiene comunión con la Escritura? Si ni siquiera toma tiempo para estudiar la Escritura. ¿Cómo puede llegar una persona de esas a amar a Dios? La segunda: ¿cómo puede alguien conocer a Dios sin la verdad? Ahora entramos en la segunda, que quiere decir cómo alguien que sí se acerca a la palabra de Dios, pero no interpreta la palabra de Dios como está escrita, ¿cómo puede llegar a conocer a Dios? Esa persona, ¿cómo puede llegar a conocer a Dios? El primero no tiene comunión con la Escritura y el primero se acerca a la Escritura, pero no tiene el verdadero significado, no tiene la verdad en su vida. La tercera es: ¿cómo se puede seguir la verdad interponiendo nuestro propio deseo? Y aquí es donde entran los otros tipos de personas que se acercan a la Escritura, que estudian la Escritura, que buscan la Escritura, pero interponen su voluntad, interponen sus deseos para dar significado y para interpretar la Escritura. ¿Cómo puede una persona de esa seguir la verdad? Esa hace parte de muchas otras tantas personas que termina envuelta en mentiras y termina desorientado del propósito divino. Y la cuarta pregunta es: ¿cómo se puede aplicar la verdad a la vida sin vivirla? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo puedo yo estar aplicando pasajes bíblicos a mi vida si no la estoy viviendo correctamente? ¿Cómo puedo yo aplicar pasajes convenientemente a mi vida cuando ni siquiera estoy viviendo la palabra de Dios, estoy interpretando la palabra de Dios de la manera correcta? Es lo que pasa con muchas personas. Aplican muchos pasajes bíblicos a conveniencia, pero viviendo otros, interpretando otros de una manera completamente equivocada. Y la palabra de Dios
la verdad es completa, y si no es completa, no estamos en la verdad. Pueden existir muchas personas que aplican el verso a sus vidas cuando ni siquiera dedican tiempo para conocer un poco más de Dios a través del estudio. Y ahí es donde, vuelvo y repito, Pablo dice, a los que aman a Dios, no a las personas que viven como ellos quieren. Existen otros que la aplican cuando hacen su propia voluntad. Vuelvo y repito, a los que aman a Dios, los que siguen su palabra, y los que siguen su palabra es los que hacen su voluntad, y los que hacen su voluntad son los que viven conforme a lo que Él quiere, no a lo que nosotros deseamos. Y hay personas que aplican este pasaje cuando ni siquiera tienen la verdad, pero aún así defienden su posición, y eso tampoco es posible y tampoco puede ser de esta manera. Por eso es que es muy importante que de manera individual cada uno de nosotros tenga una cercanía constante con la escritura y que nunca falte en nuestra vida. Nunca, ningún día, hermanos, inclusive ningún día falte en nuestra vida. Como también debemos de tener mucho cuidado con la interpretación que en ella está, porque muchas personas que están desorientadas de ese mismo propósito divino es porque dan su propia interpretación, porque tienen ideas preconcebidas o porque quieren interpretar conforme a lo que ellos quieren pensar de ese tipo de pasajes. Lastimosamente muchas personas tienen cercanía con la palabra de Dios, pero están apartados de la verdad. Santiago capítulo 1 versículo 18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El cristiano nace de nuevo, verdaderamente por la verdad, hermanos, no por cualquier palabra, no por cualquier pasaje que se tome y se le diga a alguien, hermanos, no. El cristiano nace de nuevo, el cristiano permanece por la verdad. Nosotros continuamos en la voluntad de Dios por la verdad. Es imposible que alguien llegue a perseverar en el propósito de Dios para su vida si no está en la verdad y si no permanece en esa misma verdad, hermanos. Por eso es que nosotros debemos examinar cuidadosamente esa verdad y mirar nuestras vidas y mirarla todo el tiempo. Fácilmente podemos salirnos de ese propósito divino por interponer nuestra propia voluntad. Y es lo que ha pasado con muchas personas y es lo que va a seguir pasando tristemente en nuestro mundo. Hay personas que literalmente ejecutan su voluntad y hacen lo que ellos quieren, proclamando que están haciendo la voluntad de Dios. Y con esto quiero ir terminando, hermanos, que todo aquello que nosotros estemos viviendo nos ayude a bien, como lo dice Romanos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque en realidad estamos alineados con la voluntad de Dios. Nuestra voluntad está alineada con la voluntad de Dios, porque en realidad estamos en la verdad, porque no es nuestro deseo, porque no es el deseo de nuestras familias, porque no es el deseo de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de nuestros esposos, qué sé yo, esposas, hijos, cuánta cantidad de personas que les pasan este tipo de situaciones, hermanos. Recuerde y tenga muy presente que la salvación es individual y que la palabra de Dios está al alcance de todos nosotros y que Dios va a demandar de cada uno de nosotros de cómo aprovechamos el tiempo para conocer su voluntad, hermanos. Su voluntad, vuelvo y repito, la voluntad de Dios, no la voluntad de ningún hombre. Y no de cómo obedecimos tampoco el deseo de nuestra propia vida, hermanos, o esas personas que nos guiaron de una manera equivocada, porque somos seres humanos. La palabra de Dios condena eso, hermanos, expresamente en Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Tristemente es la situación de muchas personas hoy. La confianza en el mismo hombre ha desviado a muchos del camino y del propósito de Dios en cada vida.
Prestemos mucha atención, hermanos. ¿Cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida? No a nuestro amaño, no anteponiendo lo que nosotros queremos. Es muy fácil desviarnos, mucho. Es muy fácil apartarnos de la verdad. Nosotros debemos de reconocer todos los días nuestra debilidad, y la mejor manera de reconocer la debilidad por parte de un creyente es acercarse todos los días a la Escritura, es aceptar con humildad la necesidad diaria de ella, es aferrarse a ella de verdad, hermanos, a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres. De esa manera, todas las cosas nos van a ayudar a bien, de verdad, teniendo nuestra voluntad, como les decía al principio, alineada con la voluntad de Dios. Y se va a cumplir, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo espero, hermanos, que esta reflexión, este mensaje corto, nos haya servido, hermano, nos sirva para meditar un poquito, porque la vida cristiana no es un juego, porque la vida cristiana no es cualquier cosa, y porque la vida cristiana no es tomar un texto bíblico e interpretarlo de cuantas maneras pueda interpretar y seguir diciendo y proclamando que estamos en la voluntad de Dios, cuando en realidad estamos desorientados del propósito divino. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de la gloria, te damos muchas gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Señor, por permitirnos ser advertidos, Señor, a través de tu palabra, poder conocerla más, poder aferrarnos más a ella, Señor. Que cada día, Señor, nuestra confianza esté puesta en ella, nuestra confianza esté puesta en lo que en ella está escrita, Señor, en lo que ella dice, no en lo que dicen los hombres, no en lo que confiamos en otros hombres y que nos apoyamos en otros hombres, nuestra voluntad, en cuantas cosas, Señor, pero no en ti, Padre. Te damos muchas gracias. Yo bendigo a cada una de las personas que escucha este mensaje. Bendigo sus familias, Señor, y te pido que esta palabra pueda dar fruto al 100 por 1 como tú quieres, Padre. Te lo pido y te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.